todas, a todos, en un nuevo encuentro que realizamos con mucho compromiso para seguir conectadas acá desde Sacra Área Metropolitana para el Sacra Nacional y todas las invitadas e invitados. Hoy, bueno, casi con el orgullo de tía, estamos acá presentando. El conservatorio de hoy va a ser acerca de la responsabilidad parental. Y bueno, con mucho orgullo vamos a presentar acá a la compañeraza, que es parte del semillero del Sacra. Así que nada, muy bien representadas. Así que estoy con mucho agrado, la estoy presentando a la doctora Camila Inés Re. La podemos escuchar a Camila, así que sin más, le damos la palabra. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Camila Re, muchos y muchas creo que ya me conocen, soy la hija de Gladys Caballero. Bueno, les cuento, soy abogada, me recibí en el año 2015 en la UBA, ejerzo desde ese momento, tal vez unos años antes que ya trabajé en estudios jurídicos, pero bueno, a partir de que me dieron mi título y me pude matricular, ejerzo de manera independiente. Así que tengo mi estudio y bueno, me manejo de manera autónoma. Además de eso, también contesto la casilla del Sacra Nacional de empleadas domésticas, de casas particulares. Así que bueno, quería hacer como esa presentación más que nada para que me conozcan. Y bueno, el taller de hoy, el conversatorio, es sobre responsabilidad parental. Dentro de este tema tan cotidiano tenemos 3 puntos importantes a destacar, que es alimentos, cuidado personal y régimen comunicacional. Son consultas muy cotidianas, de hecho que llegan, se puede decir que todos los días. Siempre tenemos casos de cerca que nos tocan sobre estos temas tan particulares, así que bueno, por eso elegí hablar sobre esto. Yo al principio había pensado tal vez hablar, contar un poco y que después dejemos unos minutos para preguntas, pero creo que se va a hacer más dinámico si surge alguna duda de algún tema puntual y por ahí está la opción de levantar la mano, hacemos la consulta y continuamos, porque si no a veces después las preguntas se olvidan y bueno, seguimos con otro tema y quedaron como ahí en la nada. Así que si les parece lo manejamos de esa manera. Bueno, vamos a empezar con alimentos, ¿sí? Que están un tema tan escuchado, ¿no? La cuota alimentaria mensual, ¿sí? Que debe cumplir el progenitor que no convive, ¿sí? Acá es importante destacar hasta qué edad se debe cumplir con dicha cuota, ¿sí? La cuota se debe cumplir hasta los 21 años, ¿sí? Más allá de que la mayoría de edad sea los 18 años, la cuota es hasta los 21. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Por ejemplo, que un joven de 18 años pueda solventarse económicamente, bueno, ahí no se debe cuota, ¿sí? Pero sabemos y somos conscientes de la situación económica en la que vivimos, que rara vez un joven de 18 años puede solventar económicamente todos sus gastos. Entonces, en la cotidianeidad no es algo que se vea mucho, pero bueno, es una excepción a tener en cuenta. Y la otra es que se puede seguir reclamando la cuota alimentaria hasta los 25 años en el caso de que el joven esté cursando estudios terciarios o universitarios, lo cual se debe demostrar con un certificado, ¿sí?, de alumno regular. Bueno, ahí ya tenemos hablado, o sea, y comprendido lo que es el tema en cuanto a las edades, hasta cuándo se puede reclamar y todo. Siempre, obviamente, cuando hablamos de un menor de edad, o sea, de un menor de 18 años, la cuota debe ser solicitada por su representante, ¿sí?, por su padre o madre, de acuerdo con quien sea que conviva. En el caso de los 18 años, ya lo debe pedir el joven, ¿sí?, porque ya es mayor de edad, y también, bueno, obviamente, de ahí en adelante, si es que está cursando estudios universitarios, lo puede solicitar él porque ya es mayor de edad.
Y acá quiero hacer una aclaración, ¿sí? de una terminología que se está cambiando en estos nuevos tiempos, y que la estamos aplicando mucho los abogados y abogadas con perspectiva de género, de no llamar al menor de edad, ¿sí? al niño, niña o adolescente, menor. A ver, que sea menor de edad de 18 años, sí, bueno, se le dice menor de edad, ¿no? Pero siempre tratar de llamarlo niño, niña o adolescente. Niñe, si se quiere hablar con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero no menor, porque si decimos solo menor, estamos como destacándolo como un ser inferior, ¿no? Entonces, esto está bueno y es un cambio que se está dando en la sociedad, y repito, en todos los abogados, los colegas que nos manejamos con esta mirada de género, para erradicar por ahí esas palabras que ya no van más. O sea, menor no. En todo caso, si queremos decir que tiene menos de 18 años, menor de edad. Pero siempre llamarlo como niño, niña o adolescente. Eso es una salvedad, un paréntesis que quería hacer nada más. Bueno, continuamos. Yo me hice como una ayuda de memoria para no olvidarme ningún tema. Bien, vamos a hablar del tema de un juicio, ¿no? Porque, a ver, siempre, obviamente, los abogados existimos y tenemos trabajo cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo de manera privada, entonces ahí concurren a un abogado para que los asesore y para posteriormente iniciar un juicio, ¿no? Entonces, los alimentos, ¿me puedo poner en privado de acuerdo con mi ex pareja, con mi ex marido, mi ex mujer, lo que sea? Sí, se puede. ¿Qué pasa? Cuando eso no es posible por X motivo, ahí intercedemos los abogados. ¿A qué me refiero con esto? A que no hay establecido un monto puntual para una cuota alimentaria. Esa cuota alimentaria siempre tiene que hacer de acuerdo a los ingresos de la persona a la cual se le está requiriendo. A ver, en la mayoría de los casos y en la mayoría de las consultas y los casos que me llegan a mí, sí, es la madre que generalmente requiere la cuota al padre. Pero también hay casos de padres, ¿sí? que tienen al hijo, ¿no? viviendo con él en su centro de vida. Ahora voy a explicar lo que es centro de vida también para que quede claro. Entonces, en ese caso, puede ser que cualquiera de los dos progenitores estén reclamando la cuota, y va a tener que ver con los ingresos de aquel progenitor al cual le estamos requiriendo esa cuota, ¿sí? Si vamos a un juicio de alimentos, porque no se pudieron poner las partes de acuerdo en privado, o no se pudieron poner de acuerdo en una mediación, ¿sí? En Capital se hacen mediaciones, en lo que es provincia, vamos con un consejero de familia y se llama etapa previa. Si allí no hubo un acuerdo, lo que se hace es quedar a la deriva de la decisión del juez. Entonces será el juez el que va a decir, bueno, corresponde X dinero en concepto de cuota alimentaria. Entonces, ahí el juez lo que va a fijar, que es lo que siempre me preguntan a mí, ¿cuánto fija el juez? Bueno, entre el 20 y el 30% del salario de aquel progenitor que debe cumplir la cuota, ¿sí? Se fija entre ese monto, 20 y 30. El 30 es como el techo, ¿sí? Lo máximo que se puede llegar a fijar. Un 20 es un buen acuerdo, un 25 muy buen acuerdo, y un 30 es un acuerdo excelente. Pero eso para que tengan en cuenta que es lo que fija el juez. Las partes previamente se pueden poner de acuerdo, ya sea de manera privada o ya sea en mediaciones, en acuerdos de manera privada que después los abogados homologamos, y esos acuerdos tienen fuerza de sentencia, y es lo mismo que si un juez dictaminó que corresponde X dinero en concepto de cuota alimentaria. Así que bueno, eso es como para que tengan una idea de cuánto se está fijando judicialmente. Otro tema a destacar en cuanto a la cuota alimentaria es esperen, ahí seguimos. Lo del centro de vida, que dije que ahora se los iba a explicar y quedó ahí en el tintero. El centro de vida es donde el menor tiene su lugar de pertenencia,
¿sí? Puede ser en la casa de la mamá o puede ser en la casa del papá, independientemente de que el menor de edad conviva con uno y después pase unos días con otro, de acuerdo al régimen que tenga. Más allá de eso, el centro de vida es como donde pasa más tiempo, ¿sí? Repito, independientemente de que en la casa de la mamá tenga un cuarto y en la casa del papá tenga otro cuarto y en que en cada domicilio tenga ropa, juguetes, lo que sea, siempre hay un centro de vida, que es donde pasa más tiempo, donde él siente como esa pertenencia de esta es mi casa, repito, aunque esté en ambos domicilios, ¿sí? Eso es importante a destacar porque, por ejemplo, cuando se inicia un juicio, la jurisdicción que va a corresponder, o sea, los tribunales que van a interceder, van a ser donde esté el centro de vida de ese menor. Es decir, de que si a mí, por ejemplo, me llega una consulta de una mamá que quiere reclamar alimentos y el niño vive con esa mamá, yo entonces le tengo que preguntar a esa madre, ¿ustedes dónde viven? Bueno, vivimos en Pacheco, ¿sí? Eso es Partido de Tigre. Entonces, los tribunales de familia que van a interceder van a ser los tribunales de Tigre, ¿sí? Que están sobre la avenida Cazón. Por eso es tan importante destacar y entender lo que es el centro de vida del niño, ¿sí? Bien. Otro tema. Siempre en las cuotas alimentarias, al menos en los casos que ingresan en el estudio, siempre preguntamos, es como la pregunta básica en cuanto recibimos el caso. La persona, el alimentante en este caso, ¿no? ¿Trabaja registradamente o no? Esto es en blanco o en negro. ¿Por qué? Porque vamos a estar mejor parados, ¿sí? Vamos a tener una posición mejor si el alimentante está registrado ante AFIP. ¿Por qué? Porque en el caso de que ese padre o madre, no sabemos, no cumpla de manera voluntaria con una cuota impuesta, ¿sí? Porque podemos hacer todo el juicio de alimentos, podemos llegar a una sentencia hermosa de un 30%, pero esa persona puede no cumplirla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que, en el caso, por ejemplo, de que esa persona trabaje registradamente, embargar el sueldo, ¿sí? La remuneración. Por eso destaco que es importante saber si la persona, el alimentante, el demandado, trabaja registradamente o no. Pero ¿qué pasa en la peor situación? ¿Sí? Que esa persona no trabaja registrado, o sea, está en negro, porque, por ejemplo, hace changas. Bueno, a ver, ¿se puede iniciar? Se puede iniciar. Sí estamos en, como dije, en una situación más desventajosa. ¿Por qué? Porque se va a lograr, como dije, una sentencia, tal vez con un hermoso porcentaje, ¿sí? Para que cumpla con la cuota, pero ¿qué pasa? No tenemos nada de dónde poder tomarlo, ¿sí? Porque no está trabajando registradamente, porque tal vez esa persona no tiene, no sé, un auto, una moto, algo como para que se pueda inhibir, se pueda embargar y se pueda cobrar de allí la cuota. Entonces ahí nos queda una opción, ¿sí? Que está reglamentada desde el año 2015, ¿sí? Con nuestro nuevo Código Civil y Comercial. Seguimos diciendo nuevo y en realidad ya tiene como 6 años, pero bueno, es el nuevo código. Que lo que se implementa, ¿sí? Hay una nueva medida que es poder demandar a los abuelos, ¿sí? A los abuelos sería a los padres de aquel alimentante, ¿no? De aquel demandado a quien nosotros le estamos requiriendo la cuota, le estamos reclamando la cuota alimentaria. Entonces, ¿por qué se utiliza esta opción? Porque los abuelos, en muchos casos, son personas jubiladas y si bien, obviamente, no se puede embargar toda la jubilación, hay un porcentaje, entonces se puede tomar ese porcentaje y de esa manera lo que no es cumplido, ¿sí? Por el hijo de esas dos personas mayores de edad, se cumple por los abuelos, ¿sí? Entonces, esa es como una opción para tener en cuenta para el caso en que las cuotas sean incobrables, porque como dije, por ahí el alimentante trabaja de changas y no tenemos manera alguna de poder
embargar, inhibir o lo que sea, ya sea, no sé, una remuneración, un auto, una moto, algún bien registrable, lo que sea. Bueno, retroactivo, ¿sí? Que eso es otra consulta que es muy frecuente. ¿Qué es el retroactivo? Porque siempre vienen y me dicen, pero ¿y cómo cobro yo las cuotas que nunca me pasó? Bueno, a ver, vamos a hacer como una diferenciación. Siempre hay que tener en cuenta que el retroactivo puede solicitarse desde el momento en que se inició el reclamo. Por ejemplo, viene una mamá con un niño de 5 años y me dice, desde que nació no me pasó una sola cuota alimentaria. ¿Yo puedo reclamar desde que nació? Bueno, la respuesta va a ser no, porque nuestra normativa nos permite reclamar desde el momento en que se interpone la demanda o desde el momento en que nosotros notificamos fehacientemente al alimentante, ¿sí?, al progenitor, de que debe cumplir con una cuota alimentaria. Esto puede ser, por ejemplo, mediante una carta documento, ¿sí? Enviamos una carta documento y desde ahí, desde ese momento, el alimentante debe cumplir. O si interponemos la demanda desde el momento del inicio de la demanda, ¿sí? Pero esto es importante para destacar y para que sepan que no es desde que si nació y nunca pasó una cuota alimentaria, tiene que pasarlos de ahí, no, es desde el momento en que se reclama. Por eso destacamos todos los abogados y abogadas que es importante el reclamo, ¿sí? Porque desde allí es desde donde se puede reclamar los alimentos atrasados, ¿sí? Los alimentos que no se cumplieron. Bueno, eso también quería dejarlo en claro. Hasta ahora no surge ninguna pregunta, ¿venimos bien? ¿Se va entendiendo? Bien. Muy bien, bueno. Vamos a ir con otro tema, ¿sí? Ya que, bueno, igual cualquier cosa, después si surge alguna pregunta con respecto a los alimentos, volvemos. Vamos a ir con lo que es cuidado personal, ¿sí? El cuidado personal es lo que anteriormente se llamaba tenencia, ¿sí? También esta nueva terminología se aplica desde el 2015 con el Código Civil y Comercial nuevo. Bien. Hay distintos tipos de cuidado personal, como anteriormente había distintos tipos de tenencia, ¿no? Está el cuidado personal unilateral y el cuidado personal compartido. Vamos a hacer ahora, va a ser medio un lío, pero con ejemplo lo vamos a entender. El unilateral es el que tiene, o sea, es el cuidado, la responsabilidad que va a estar en cabeza de un solo padre, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los casos? O sea, ¿en qué caso se aplica este cuidado personal unilateral? No es en todos los casos, no es de repente, no, yo quiero tener este tipo de cuidado personal unilateral, voy, lo solicito y el juez me lo concede. No, ¿sí? Es como antes, era como cuando antes uno de los progenitores reclamaba la tenencia exclusiva. Bueno, a ver, no, tiene que haber causas que funden ese pedido. Por ejemplo, ¿sí? Uno de los ejemplos más, no sé si decir cotidianos, porque por suerte yo al menos no he tenido muchos casos de eso, pero sí he tenido, pero los que más se suelen dar en la práctica son el tema del uso de estupefacientes, ¿sí? De drogas. En ese caso, ¿sí? Cuando está en peligro la vida del niño, niña, adolescente, el padre o la madre, siempre con pruebas, por eso tiene que ser una solicitud, un pedido fundado, siempre con pruebas, ¿sí? Puede presentarse e iniciar un expediente de cuidado personal solicitando el cuidado personal unilateral, que es lo que antes se llamaba la tenencia exclusiva, que queda en cabeza de uno de los padres, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque acá aparecen como preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el padre, ¿sí? que ya no tendría el cuidado personal de ese niño, ¿no tiene que pasar alimentos? La respuesta es sí, tiene que pasar alimentos igual, ¿sí? Porque el progenitor al cual se le otorgó el cuidado personal unilateral, ¿sí?
va a tener a niñe todo el día y todos los días del año con él, ¿sí? Más allá de que tal vez, y estudiado el caso, ¿sí? Se puede llegar a plantear un régimen comunicacional, que es lo que antes era el régimen de visitas. Es decir, se suspende totalmente la comunicación con el otro padre, y hay que ver el caso en concreto. Estamos hablando de causales graves por las cuales se otorgó ese cuidado personal unilateral, como por ejemplo un abuso sexual, y en ese caso no solo el cuidado personal tiene que ser unilateral, sino que se tiene que suspender un régimen comunicacional, ¿sí? Con ese progenitor, que además obviamente va a estar imputado por un delito penal, ¿no? Pero bueno, por eso digo, siempre teniendo en cuenta y considerando el caso en particular. Pero bueno, esa persona no se exime de cumplir con una cuota alimentaria, porque como decía, el progenitor con el cual el niño va a convivir, ¿sí? Va a tener en cabeza de él todos los gastos de ese menor. Entonces el otro padre tiene que cumplir con una cuota. ¿Cuál es la diferencia en que, por ejemplo, el padre o madre que tenga, ¿sí? Que posea el cuidado personal unilateral, va a ser el único encargado en tomar todas las decisiones atinentes a ese niño, ¿sí? A qué colegio va a ir, a qué pediatra lo va a atender, en qué club va a ir a jugarse al fútbol, o va a ir a bailar, en qué instituto va a ir a bailar, ¿sí? A hacer danza. O sea, las decisiones, ¿sí? Que en lo que sería compartido se tomarían entre los dos, padre y madre, o padre y padre, lo que sea, esas decisiones van a estar en cabeza de uno solo, por eso es unilateral, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el compartido, ¿sí? Con el compartido que, como recién dije, las decisiones están en cabeza de ambos progenitores, del padre y de la madre, o de todas las otras posibilidades de familia que existen. En ese caso, hay dos posibilidades, que sea alternado o indistinto. El alternado es, por ejemplo, un matrimonio o una pareja que viajan continuamente, uno y otro. Entonces, bueno, en este caso los niños, ¿sí? Los adolescentes van a estar algunos días con uno, otros días con otro, ¿no? Ahora, el que el juez siempre fija, o sea, en el caso de que se inicie un expediente por cuidado personal, el juez, el que va a fijar siempre, va a ser el cuidado personal compartido indistinto. Siempre se va a fijar ese, ¿sí? ¿Por qué? Algunos días con uno, otros días con otro, los dos deciden, ¿sí? ¿Se cumple con una cuota alimentaria? Sí, se cumple. Pero ese es el común. Por eso digo que cuando se solicita un cuidado personal unilateral tiene que estar bien fundado, porque si no el juez automáticamente fija un cuidado personal compartido e indistinto, unos días con uno, otros días con otro. Eso después el padre y la madre lo alterna de acuerdo al régimen que se fije, ¿sí? Tantos días con, no sé, lunes, martes y miércoles con uno, jueves, viernes con otro, fin de semana de por medio. Se fijan también el tema de las fiestas, de las festividades, de los cumpleaños, bueno, todo. Entonces, el indistinto, como decía, es el que fija el juez, ¿sí? También se tiene que pasar una cuota alimentaria, sí, pero también hay que ver, de nuevo vuelvo con esto, con el caso en concreto. ¿Por qué? Porque puede ser que los días estén súper equitativos, ¿sí? O sea, la misma cantidad de días, y hasta pues, se puede decir de horas con la mamá y con el papá, pero, ¿qué se tiene en cuenta? Hay un tema muy importante acá, se tiene en cuenta los ingresos de cada uno. Se tiene en cuenta de que, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, la mamá tiene un empleo promedio, ¿sí? En el cual cobra, no sé, 50.000 pesos al mes, ¿sí? Está la misma cantidad, eso ya lo dijimos y está claro, la misma cantidad de días con la mamá, misma cantidad de días con el papá. La mamá con un sueldo promedio de 50.000 pesos, el padre con un sueldo de 100.000, el doble, ¿sí? Si bien está la misma cantidad de días con cada uno, la madre puede pedir una cuota alimentaria. ¿Por qué la puede pedir?
porque es importante de que el niño mantenga su mismo nivel de vida en una casa como en la otra. ¿Sí? Por eso digo que hay que ver cada caso en concreto, porque hay mucha gente que piensa, no, lo tenemos la misma cantidad de días, así que nada, yo no le tengo que pasar cuota alimentaria. Bueno, esto, como por ejemplo que explico, del tema de los salarios y de los ingresos de los progenitores, es un tema a tener en cuenta y a evaluar a la hora de pensar si se inicia o no un reclamo por alimentos, ¿sí? Teniendo este cuidado personal compartido y este régimen comunicacional. Ahí una compañera está levantando la mano. Sí, Cami, ¿cómo te va? La verdad, Bien. la otra vuelta se toca el tema, hice la consulta que vos ahora estás exponiendo Sí. y no me sentí, con todo respeto a la anterior charla, con la consulta evacuada satisfactoriamente de parte de la persona que lo dijo. Vos sos muy clara. Eso era lo que yo quería consultar. La única diferencia sería en el caso de tener las mismas, digamos, pienso, a ver, vos me lo decís, a ver si yo me puedo explicar, porque lo tuyo es re claro. Digo, 4 días el papá, 3 días la mamá, después 3 días la mamá, 4 el papá, bueno, dividido exactamente. Sí. Si por ahí se cobran más o menos igual, lo que pueden es compartir el gasto de la escuela y así, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Por Eso eso yo sí siempre... se puede. Sí, Pero, tal cual. perdón, porque Sí, sí. entonces, siempre, y yo siempre a favor de la mujer, pero digo, también hay varones que por ahí están trabajando, qué sé yo, en un, ¿qué podríamos decir? No en un taxi, en un remis o en algo de esto que no tiene una cosa fija y cobra más o menos, es monotributista. En este caso no estamos tirando para una o para otra. Estamos hablando lo que vos decís, que es bien equitativo lo tuyo. Así que, hija de tigre, un orgullo, Camila. La verdad, te agradezco porque estuve hace rato consultando en distintas y nunca tuve tan claro lo que estás diciendo. Te agradezco. La diferencia cuando tienen igual tiempo, igual cantidad de tiempo, sería si cobran igual, no se necesitaría pasar, salvo en dividir los gastos fuertes como la escuela, deporte, qué sé yo. Pongamos. Exacto, Si cobra más el varón o la mujer, el que más cobra sí tendría que pasarle. Exacto. Gracias, Cami. Me resacaste todo de encima, porque me lo preguntan. No, de nada, de nada. Lo que pasa es que también, bueno, uno en la práctica va dándose cuenta de cuáles son las consultas más frecuentes, en cuáles también hay mucho ruido, mucha desinformación. A veces en la tele mismo se escuchan cosas que no son así. Por ejemplo, no sé, hago un paréntesis, el tema de los divorcios, cuando surgió con el nuevo código, el tema de los divorcios, que se le decía divorcios express, ¿no? Y esta desinformación de los medios, que después hace que el cliente llegue y te diga, no, pero si es express, y en los medios dicen que al ser express, en un mes yo ya estoy divorciado, y no es así, ¿sí? Entonces, nada, son cosas que está bueno asesorarse de la manera correcta, para tenerlo claro también y para conocer los derechos de uno, de la mejor manera. Pero lo ideal es que lo hagan como lo estás haciendo vos, Cami. Por más que nosotros, este es un sindicato amas de casa, también creo que a las compañeras le deben preguntar a algunos varones, y la equidad ante todo. En estos casos de criaturas no se puede tirar para un lado y para el otro. Y como vos decís, los medios ya directamente están tirando todo para la mujer, sin desmerecer a la mujer. No todos los varones son iguales, no son abandónicos ni mucho menos. Se separan de su mujer, pero no de sus hijos. Eso también es importante. Así que yo como mujer y abuela te agradezco sobremanera. Bueno, gracias. Ahí hay otra compañera, Claudia. Sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Mira, te quería hacer una consulta. Si el papá está en blanco por una empresa, él renuncia, por ejemplo, cada vez que tiene un trabajo en blanco y le van a solicitar que le pase, ya tuvo una sentencia donde tenía que pasar una cuota mínima
pero nunca la cumplió en 10 años. Ahora, por ejemplo, está en una empresa, pero la empresa no lo despide, pero no aporta la asignación, ni siquiera la asignación familiar. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo, no trabaja él, pero no lo despiden tampoco. Entonces, tampoco se puede cobrar ni la asignación universal porque él traba todo eso. Claro, entiendo. Hay que ver qué tipo de contratación tiene, porque por lo que vos me comentás, esto de que no lo despiden, para la empresa es un gasto no despedir a una persona, porque tiene que seguir aportando, ¿sí? Entonces, tal vez me suena que se puede tratar de un contrato eventual, ¿sí? De que estos contratos eventuales se basan justamente en de que cuando hay periodos de trabajo se lo llama, ¿sí? al trabajador, y cuando hay periodos en que no hay laburo, ¿sí? Se lo deja como inactivo. Me suena que se podría tratar de eso. Hay trabajo en esa empresa. Él no va a trabajar porque especula en un juicio. Eso es lo que le ha dicho a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Traba la asignación universal que cobraba la mamá. Claro. Y la asignación familiar no la pasa porque ANSES le dice de que no hay una liquidación. Entonces claro. no hay una declaración de que cobra. La empresa claro, no hace. O sea, la mamá ya se fue a asesorar en ANSES y le dijeron eso. Exacto, y que no puede hacer nada. ¿Cómo puede ser que se puede hacer nada y el tipo haga lo que quiera? Porque la mamá no cobra ni la asignación universal, no puede cobrar nada. Ningún beneficio. Claro, exacto, porque al estar él registrado, ¿sí? Le pagan esa asignación familiar y eso la inhibe de alguna manera a la mamá a cobrar la asignación universal, sí, tal cual. Habría que ver qué es lo que está sucediendo ahí, porque me parece muy raro de que no le hayan dado la baja. Claro. Eso es lo que me parece raro. Yo, en los casos igual en que hay hombres y varones que se hacen un poco los vivos, y suele suceder este mecanismo de, bueno, me iniciaste un juicio de alimentos, ok, pero no me vas a sacar la cuota porque yo voy a renunciar. Y renuncian, es una realidad. No es un chiste que hacen, no, renuncian. Entonces nos queda esa cuota ahí como en Pampa y la Vía, que no se puede embargar porque esa persona ya no trabaja más ahí. En esos casos, yo lo que hago, y algunas veces me ha resultado, es de alguna manera amenazar con el tema de que se va a iniciar una demanda hacia los abuelos. No tiene no tiene padres ni nada, él vive en la casa de... Camila, perdón porque pasó una pregunta por lo que dice Claudita. Por lo de Claudia, está muy clarísimo lo que dice Claudia también. Sí. Digo, si también puede ser que él diga que no le paguen, pero la mamá fue a ANSES y le está diciendo que no registra. No, en vez de a los abuelos, porque tampoco por ahí los abuelos cobran 2 mangos, o no cobran, no tiene nada que ver con el hijo, o no cobran nada, porque no son jubilados, se arreglan con favor de mercadería, lo que quieras, lo peor. Digo, no puede el abogado de la mamá amenazar a la empresa o que lo despida o que le pague la asignación, ¿me entendés? Porque claro, la empresa entonces no estaría como corresponde, no estaría haciendo las cosas como corresponde, me parece. Sí. Ahí ya sería más que nada un tema laboral, ¿sí? Y habría que ver también, ¿sí? La legitimidad para ese planteo, ¿no? Porque, a ver, uno, si bien acá hay una causa fundada, que es un tema de familia, ¿sí? Uno no puede reclamar a una empresa si esa empresa está dando trabajo a una persona que no soy yo. A ver si se entiende. O sea, en este caso el que tendría que reclamar sería él, ¿no? No, pero pará. Pero a mí me está... Claro, él está especulando, eso es lo que pasa. Exacto. Siempre tuvo esa costumbre y aprovecharte. Y siempre la limitó, siendo cooperativista, porque es cooperativista, hasta la obra social, la mujer no la puede tener con las nenas, tenía una nena embarazada, no tuvo la obra social, la nena igual se dirigió al hospital,
pero las limita siendo que las nenas son asmáticas, tienen sus problemas, y no la puede utilizar ni a la obra social, la limita con lo que es la asignación, no pasa lo que él dejó, claro, creo que es en el de familia de Quilmes. En Claro, eso justo te iba a consultar, Claudia, que ahora se me vino una idea. ¿Ya hay un juicio de alimentos iniciado? Sí, habían firmado la abogada de ella, que él no tenía, pero sí, le firmó. Y entonces lo que hay que hacer es presentarse nuevamente en ese expediente, ¿sí? Si pasó mucho tiempo, puede ser que el expediente esté archivado, hay que solicitar el desarchivo, presentarse nuevamente. Sí. Lo desarchivó, Bien. La abogada en Quilmes. Perfecto. Y tiene que denunciar el incumplimiento, porque ahí lo que decía Graciela recién, ¿sí? Esto de intimar a la empresa, lo tiene que hacer el juez. Por eso yo decía, lo de la intimación por ahí es un tema más laboral, pero volviendo al tema de familia, es el juez el que tiene que ordenar mediante, por ejemplo, un oficio, ¿sí? Que se pida a la empresa. A la empresa, ¿sí? Al empleador de este progenitor, de este padre, ¿sí? Que no cumple, le debe ordenar que se solucione lo que se tenga que solucionar, ¿sí? Pero eso se hace mediante un oficio. Por eso digo, volver a trabajar en el expediente. Si está archivado, desarchivarlo, o si está paralizado, desparalizarlo, presentarse, denunciar el incumplimiento, ¿sí? Mediante un escrito, y una vez que ese incumplimiento está denunciado, solicitarle al juez un oficio, ¿sí? Para que, en este caso, el empleador solucione este problema, ¿no? Ahí se le pide al juez, y el juez, cuando ordena ese oficio, qué grande que sos, Camila, lo que tenés que aplicar. Sí, bueno. igual estaba Elena antes, mami, no sos prioridad aunque seas mi mamá. No, qué grande, Camila. Muchas gracias, Camila. No, la verdad, gracias. Te quiero leer uno del chat. Eso, justamente iba a hacer lo mismo que Gladys, pero le cedo los honores a la madre, así que por favor, Gladys. Bueno, dice, ¿qué pasa si la madre o padre a cargo del cuidado toma decisiones y el otro padre o madre no está de acuerdo? Por ejemplo, cambio de escuela de los niños. Bien, pero en ese caso, estamos hablando de un cuidado personal compartido, ¿no? No sé quién pregunta, a ver. Esperen que voy a ver quién preguntó. Mariana. Mariana está preguntando lo de qué pasa si madre o padre a cargo del cuidado toma decisiones y el otro no está de acuerdo, por ejemplo, en el cambio de escuela al niño. Bien, a ver, sí, entiendo que es compartido. En ese caso, a ver, si no hay nada judicializado, es tratar de hablar y de ponerse de acuerdo. Al estar el cuidado personal, como dije, compartido, las decisiones tienen que estar en cabeza de ambos. Y que es lo importante justamente eso, si no hay nada judicializado, si se puede solucionar en privado, es lo ideal. Porque en realidad, a ver, si nos ponemos a pensar, porque hay veces que llegan muchas consultas, y una vez se tiene como que desasnar esa consulta, esa duda, porque hay veces que se cree que todo se judicializa, ¿no? Y no, porque aparte es costo, es tiempo, es desgaste energético, porque yo he ido a audiencias con padres o con madres muertos de nervios, o sea, es mucho lo que se lleva iniciar un proceso judicial. En este caso, lo que yo aconsejo es el diálogo, que hablen. Si no hay nada judicializado y pueden hablar entre ustedes en privado, que hablen y que traten de llegar a un acuerdo, porque vuelvo a lo mismo, en el caso de que se tuviese que iniciar algo, ¿qué se iniciaría? No hay tampoco una figura legal para eso, ¿se entiende? No sé si la persona que me preguntó entiende o me quiere preguntar algo más. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela ¿Qué Quevedo. tal, Marcela?
Tengo una amiga con, bueno, muy pocos recursos, pero el tema es el siguiente. La mamá tiene dos nietos que la mamá se Sí, fue de la casa, ¿no? Le dejó los nietos lo tiene el papá, ¿sí? bien. Pero ella cobra todo lo que le corresponde a los chicos, o sea, la universal, todo eso lo cobra la madre. ¿Qué Sí, debería hacer, por ejemplo? Porque los gastos corren, el padre tiene un trabajo en negro en este momento, porque es lo sí. único que ha podido, bueno, en este momento él tiene el trabajo en negro. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el padre como para poder, ella en realidad, para que él obtenga todo lo que le corresponde a los chicos? Porque realmente ella está como atada, ¿viste? En realidad no sabe mucho cómo emprender toda esta situación. Sí, a ¿Qué es lo ver, que debería hacer? pasando en limpio, los niños se quedaron en la casa del padre, ¿sí? Es el padre el que tiene Sí, como el cuidado. sí, 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 tal Bien, cual. Y ella bien, cobra todo lo que es de los chicos, el universal, todo lo que le dan a ella directamente. bien. ¿Y eso se lo pasa al papá cuando lo No, no, cobra? no, 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 para nada. Ella se Bueno, lo queda a ella. bueno, a ver, si ella no tiene el cuidado, no sé si hay un régimen de visita, los niños tienen contacto con la madre o nada. No, 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 no. Ella no quiere Bueno, tener contacto con los chicos. bueno, entonces justamente y puntualmente tiene que el padre ir a ANSES y solicitar el cambio, ¿sí? El cambio de titularidad para cobrarlo él. Bien, Ojo, ojo porque me han pasado casos distintos, no sé si es de acuerdo a la persona que te atiende. Hubo un caso hace poco que le solicitaron al papá, también era así, un caso muy parecido, pero con temas de violencia de parte de la pareja de la madre, por eso el padre estaba pidiendo el cuidado personal unilateral, por esto que comentábamos hoy, ¿no? Que tienen que ser causas graves. Y pasaba lo mismo, la mamá estaba cobrando las asignaciones, entonces el padre lo que hizo fue, se acercó a la oficina de ANSES, contó la situación y le solicitaron una prueba. Entonces, ¿qué presentó él? Presentó la denuncia en contra de la pareja de la mamá, ¿sí? Y algunas cosas más que tenía, que ahora no recuerdo bien, pero con eso automáticamente le dieron claro. la baja a la madre, ¿sí? A Para que la lo pase con madre, el sí, papá, porque de hecho el niño ahora está al cuidado 100% de su papá. ¿Te puedo aportar totalmente. algo, Cami? Sí, ¿Puedo aportar algo, compañera trabajando con niñez y adolescencia? Sí, A la compañera que preguntó y a todas, aporto a lo que vos decís. Para ahorrar lo que vos recién explicaste, ojo, según quien te atiende, ya lo sabemos y por eso sigo insistiendo, que sos tan clara, porque a veces, por más que puedan, no dan sí, bolilla y tenemos el sí, maltrato para las mujeres o el papá en este caso. ¿Por qué? sí, Mucho menos se le da bolilla a un varón porque normalmente siempre se toma que la mujer con la exacto. mamá, el hijo con la mamá, y hay veces que es al revés. Pasa, minoritariamente, pero pasa. En Exacto, y cada por eso este distrito papá se fue bien existe la preparado, con todo Secretaría para de Niñez y Adolescencia. Sí, pero para ahorrarte todo ese malestar, el señor, no sé de qué distrito es, ¿de qué distrito, de compañera? San Fernando, corresponde a Victoria, al ANSES de Victoria. Bueno, sí, tiene que presentarse para evitar lo que dice Camila, que está perfecto y es muy claro, en niñez, en la Secretaría de Desarrollo, si es que está niñez en desarrollo, o niñez y adolescencia, si hay una subsecretaría, y en cada distrito existe el servicio local. En ese servicio Sí, local van a tener, el señor, en este caso, el muchacho, en este caso, sí, va a tener que aportar esas pruebas que no necesita llevar a ANSES para que el servicio sí, local lo conecte y lo traten todo el equipo del servicio local, y ellos sí, van a manejarlo con la fiscalía, porque en el servicio local hay un abogado que lo va a representar, y todo eso no lo va a tener que hacer el muchacho y sufrir y renegar por el maltrato, si es como dice Camila, que te chocas con cada ah, uno. bien, El servicio local de niñez y adolescencia está para hacer esas cosas,
para poder pedir la asignación Sí. para el que está a cargo de Y las esto- criaturas. Así de simple. Camila, Ellos manejan el resto. Muy bien, Perfecto. Camila, sos una Perfecto. cosa, Camila. Acumulando Yo las ¿Esto está en preguntas. ANSES mismo? Hay No, una- están en los municipios, compañera. En los municipios tiene que estar el servicio local. Ah, En este caso, en el municipio de San Fernando. perfecto, perfecto, perfecto. hay Bueno, una Cam- chica, Bien, Lorena, perfecto, me quedó re claro. Está bien, Muy está bien. 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 Ahí hago la consulta de Lorena, si Gracias, quieren. muy amable. De parte de Lorena dice, yo tengo hijos con 3 padres diferentes y ninguno me ayuda por el pretexto de que no trabajan en blanco. Sin embargo, ganan bien. Y el de la bebé no puede hacer nada porque no tiene no tiene su apellido. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo el único ingreso es asignación y potenciar trabajo. No tengo trabajo. Bien. Dice Cami. Bien, bueno, a ver, Lorena, empecemos con lo último, con lo de la bebé, porque así ahí desasnamos lo demás. A ver, lo más amistoso sería hablar con ese padre para que vaya al juzgado de paz y reconozca, ¿sí? Estamos hablando de voluntad, simplemente de eso. Sabemos que hay muchos padres que no tienen esa voluntad, pero sería como lo primero, es lo que yo digo, siempre tratar de arreglar las cosas en privado y en última instancia judicializarlas. Lo que estoy diciendo no me ayuda mucho a mí profesionalmente, porque en realidad los abogados vivimos de los problemas, ¿no? de las personas, es una realidad, o sea, a nosotros nos llegan continuamente problemas. Pero bueno, también uno tiene que tener ese lado humano, ¿no? de poder aconsejar y de poder asesorar de que a veces es preferible negociar en privado, y si no llega, o sea, se agotan todas las vías, todas las instancias, bueno, recién ahí iniciar un proceso judicial. En este caso yo probaría, y de hecho me pasó el año pasado en plena pandemia que me consultaron, le dije, volvé a hablar, y la mamá habló, hasta que se fue con el papá al juzgado de paz y se inscribió con el apellido del padre. Así que se cerró con moño eso, y la verdad es que la mamá se ahorró un juicio de filiación, que si no, lo que hay que hacer. ¿Sí? En el caso de que el padre, por voluntad propia, no lo quiera reconocer, hay que hacer un juicio de filiación. El juicio de filiación es caro, ¿sí? Es costoso, lleva su tiempo, ¿sí? Se hace generalmente el ADN, ¿sí? Hay una presunción de paternidad, entonces a ese padre presunto se le hace una prueba de ADN y en base a eso el juez en la sentencia ordena la inscripción, ¿sí? En el registro que corresponda, de la jurisdicción que corresponda, ordena la inscripción con el apellido del padre. Pero bueno, a ver, para reclamar alimentos siempre tiene que estar el apellido del papá. Y si no está el apellido del papá, hay que hacer un juicio de filiación para posteriormente poder iniciar el juicio de alimentos. Con respecto a lo que comentás de los otros 2 padres, ¿sí? Incumplidores, ¿sí? Que no pasan, no cumplen con la cuota alimentaria, si trabajan en negro, ¿sí? Es decir, si no están registrados, es muy difícil el cobro. Habría que averiguar en todo caso si tienen algún bien registrable a su nombre. Capaz trabajan sin estar registrados, pero tal vez se compró una moto y esa moto está a nombre de ellos, y los bienes también se pueden embargar, también se pueden inhibir, ¿sí? Hay algo que, esto me olvidé de decirles y que está bueno que lo tengan en consideración, es que se puede hacer una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia, de alimentación. Se hace en la comisaría, ¿sí? En la comisaría, está en la comisaría de las mujeres, en la fiscalía, se hace una denuncia por incumplimiento de los deberes de la responsabilidad paternal, ¿no? Esto está bueno que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a esa persona se lo va a notificar de que hay una denuncia, ¿sí? Va a ir un patrullero, lo va a notificar de esa denuncia, así como se notifican generalmente las
las medidas cautelares, ¿no? Por ejemplo, una perimetral, cuando se fija por violencia de género, que van a notificarlo al violento a su domicilio. Bueno, así lo mismo, pero por incumplimiento de los deberes de su paternidad, ¿sí? Se lo notifica, esa persona se tiene que presentar, o sea, es una denuncia penal, eso es lo que quiero diferenciar. Hasta ahora venimos hablando de acciones civiles, en el ámbito del derecho civil, derecho de familia, pero también tengamos en consideración que se puede denunciar penalmente al progenitor incumplidor, ¿sí? Que simplemente tenerlo en cuenta. Esa persona se presenta, se va a iniciar una especie de investigación, se lo va a llamar a declarar. Llegado el caso, obviamente, hay una pena, ¿sí? Hay una pena de una sanción, ¿sí? Yo, al menos en mi caso, no he visto ninguna que se haya cumplido, pero sí he visto muchos varones asustados cuando les llega una denuncia penal por incumplimiento de los deberes. Entonces, ténganlo en cuenta, porque a veces uno tiene que tener estos as debajo de la manga, ¿sí? Como para, estratégicamente, como para, entre comillas, asustar, y a veces, y me ha resultado que con estas cosas empiezan a cumplir. Nada, es cuestión de probarlo. Por eso les digo esto, que está bueno que tengan en cuenta de que también se puede hacer una denuncia penal. La denuncia penal no es para que cumpla, ¿sí? O sea, no va a haber nadie que lo va a obligar a cumplir, pero sí se lo va a castigar por incumplidor. ¿Se entiende la diferencia? O sea, la diferencia entre lo civil y lo penal es que lo civil se busca, ¿sí? O sea, tiene una finalidad económica, en este caso de una cuota alimentaria. Lo penal, el derecho penal, la finalidad es el castigo, ¿sí? Aunque hay abogados, y yo también soy de la postura evolucionista de que para mí el castigo tampoco cambia las cosas, porque creo que el cambio viene con otra transformación, ¿sí? Pero lo que se busca en lo penal es el castigo, no el resarcimiento económico, ¿sí? Bueno, bien, a ver si hay alguna duda más, si no continúo un poquito más y dejamos para el final, ¿sí? Así termino con lo que tengo pendiente. Bien, vamos a ver el último tema, ¿sí? Que es el régimen comunicacional, que es lo que anteriormente se llamaba régimen de visitas, ¿sí? Y son estos acuerdos, como les decía, ¿sí? Que se llevan a cabo, que pueden ser, las partes se pueden poner en privado, de acuerdo, ¿sí? Eso se explaya en un convenio y se homologa ante el juez y tiene fuerza de sentencia. Y si no, si iniciar un juicio por régimen comunicacional, en donde ahí, como vuelvo a decir lo mismo, cuando se inicia un juicio ya el que decide es el juez, ¿no? Entonces, a ver, si tenemos que elegir entre ponernos de acuerdo entre las partes, ¿no? Y decir, bueno, a ver, yo estoy con el niño el lunes, martes, vos miércoles, jueves, no, tal día no, porque yo trabajo, es distinto a que después el juez lo imponga. Tal día y tal día con la madre, tal día y tal día con el padre. Por eso vuelvo a hacer hincapié en que siempre es mejor, en base a lo posible también, ¿no? De acuerdo a lo posible, siempre es mejor lograr un acuerdo entre las partes. Bien, dos cosas acá para dejar en claro. Vamos con una diferencia entre lo que es alimentos y régimen comunicacional. El alimento es una obligación, ¿sí? Es una obligación, es algo que se tiene que cumplir. El régimen comunicacional, o sea, el contacto entre madre y niño, o entre padre y niñe, es un derecho, ¿sí? Entonces, al ser un derecho, yo puedo elegir si lo quiero ejercer o no. ¿A qué voy con esto? Me llegan consultas de madres que me dicen, no, porque él no quiere ver al nene y yo quiero que él lo quiera ver y lo venga a buscar y él no viene. Bueno, lamentablemente, mamá, no tenemos mucho que hacer ahí, ¿sí? Porque nos encantaría, ¿no? Que todos los padres o que todas las madres quieran tener contacto con el hijo, compartir tiempo juntos y ser parte de la crianza, de su crecimiento, etc.
Pero a veces no todos los progenitores tienen ganas de compartir eso, lamentablemente. Y sí, si bien son ellos los que se pierden ese proceso, a veces les importa y a veces no. Entonces, no se puede, a lo que voy con esto es que no se puede exigir que el otro tenga ganas de ser papá o de ser mamá. ¿Se entiende? Lo que sí se puede exigir es que en el caso en que el progenitor sí tenga ganas de pasar tiempo con ese niño y el otro progenitor, sea el género que sea, no se lo permite, ese padre puede denunciar penalmente al otro progenitor por impedimento de contacto. Y acá tenemos otra denuncia penal, ¿sí? Otro tema penal importante y a destacar y para tener en cuenta y que no se sabe porque la realidad es que no se le da mucha visibilidad, pero es importante que lo tengan en cuenta, porque me han llegado casos de padres generalmente, que la madre no deja ver al nene por lo que sea, porque a veces ¿cuál es lo más la frase típica? No me pasa alimentos, entonces no lo dejo ver al hijo. A ver, ¿está mal que no lo deje ver al hijo? Sí, está mal. ¿Está mal que no pase alimentos? También está mal. O sea, las dos posturas están mal. O sea, para que se cumpla con la cuota alimentaria, bueno, en todo caso, iniciar un juicio de alimentos para que ese padre cumpla como tiene que cumplir. Pero no la amenaza de, bueno, como no me pasas alimentos, no te dejo ver a tu hijo. Las dos cosas están mal. O sea, partamos de esa base. Porque la obligación, el padre o la madre, vuelvo a decir lo mismo, ¿tiene la obligación de pasar una cuota? Sí, la tiene, pero también tiene el derecho de ver a su hijo. Entonces, tengamos en cuenta también esta diferencia, ¿no?, entre derechos y obligaciones, y que en el caso de que a cualquiera de los dos progenitores se le prohíba este contacto con el hijo, lo puede denunciar penalmente. Y digo una cosita más, y ahora doy la palabra, así vamos cerrando. ¿Qué pasa si hay un acuerdo? Esto que venimos hablando desde temprano, ¿no? Que hay un acuerdo firmado en que tantos días está con la mamá, tantos días con el papá, Navidad con uno, Año Nuevo con el otro, cumpleaños con uno, cumpleaños con el otro. En ese caso, que ya hay un acuerdo firmado y alguno de los dos progenitores no lo cumple, ahí sí se puede presentar judicialmente y denunciar el incumplimiento, y ahí el juez va a tomar intervención y va a fijar alguna sanción, una multa, puede ser también el cese de ese régimen comunicacional, pero a lo que voy es con esta diferenciación, ¿no? De que una cosa es que ya haya algo iniciado, entonces nos presentamos, pedimos el incumplimiento y el juez interviene y puede fijar una sanción, pero otra cosa es que no haya ningún acuerdo ni nada firmado y que el padre no quiera venir a buscar al nene. No se lo puede obligar, o sea, lamentablemente, y aparte creo que tampoco sería muy sano obligar a alguien a estar con una persona que no quiere, porque de ahí vienen muchos problemas, el descuido, bueno, nada, y un montón de cosas que ya sabemos, ¿no? Bueno, ahora sí, veamos lo de las dudas porque ya estamos en hora. Claudia, que está levantando la mano. Mira, yo por ejemplo, hay un caso de un muchacho que hizo un acuerdo no homologado, y cuando él va a buscar el hijo, la expareja, hay días que le dice, no te lo voy a dar, hay veces que va a las 9 y se lo quiere dar a 10:30, lo tiene esperando afuera, le hace salir la familia para que lo increpen y todo eso. Él no sabía si hacer denuncias o qué hacer, porque la piba hace lo que quiere. Los dos trabajan por igual. Él le pasa lo que es para niñera, le pasa la cuota alimentaria, y cuando ella le pide más todavía de todo lo que le pasa, sí. Y él tiene embargado todo su sueldo, solamente le queda para el nene porque él le construyó la casa nueva a la chica. Entonces se metió en muchas deudas, no tiene sueldo, él está remisiando, trabaja de día y de noche, pero el nene lo tiene. Compartiendo igual, pero pasa esto, con la visita, lo castiga, parece, con este lado. Exacto. Bueno, ahí entonces es esto que digo.
En el caso de que va y no le dejan ver al nene, va a la comisaría y hace una denuncia por impedimento de contacto. Otra cosa más también para tener en cuenta, si él está cumpliendo con una cuota alimentaria, ¿sí? Puede iniciar él mismo también, yo digo simplemente a los efectos de él quedarse tranquilo, puede iniciar él mismo un alimentos, ¿sí? Para que quede por escrito y nada, por escrito y detallado que él cumple con una cuota de tanto dinero. Seguramente, obviamente, va a tener que demostrar cuál es su ingreso mensual, como para ver si la cuota que le está pasando es proporcional a ese ingreso, ¿no? Creo que le pasa un 25% porque Por de eso. policía pasa. Entonces, por eso, y tal vez está bueno que él inicie un alimentos, un expediente de alimentos, para que esa cuota quede pactada, más allá de que pueda haber los incrementos, obviamente, cada 6 meses, etcétera, pero para que a él ya tenga, bueno, de que fijo, él tiene que cumplir con una cuota de tanto, y no estos aumentos por ahí que a veces son arbitrarios, de, bueno, no, quiero que me pases más plata y por ahí no hay un fundamento. A ver, si tal vez el pedido de necesito este mes, en vez de, no sé, una cuota de 15.000, una cuota de 18, porque hay que comprar un medicamento caro, obviamente que esas son cosas que se entienden, que se pueden hablar y se pueden nada, solucionar. A lo que yo voy es que nada que sea arbitrario. Claro, trabajan los dos en el mismo espacio, cobran lo mismo y todo, nada más que ella, porque son caprichos, parece que de la chica. Y él lo hizo, pagó un abogado, pero el abogado ya se está cansando y la abogada de ella también, porque dice que ella le cambia a la abogada misma, ella quiere renunciar también, porque es una cosa constante. Lo que pasa es que la chica es agresiva. Se separaron porque ella es... Entonces ahí creo que es clave la denuncia por impedimento de contacto, y si hay violencia también una perimetral. Eso también a tener en cuenta. Después, obviamente, cuando ya hay denuncias perimetrales, cuando ya hay denuncias hechas y hay medidas ¿sí? de protección, por ejemplo, una perimetral, en ese caso, ya sea que se haya denunciado a la madre o al padre, hay que tener en cuenta que para poder continuar con el régimen comunicacional establecido, hay que pactar otras formas de encuentro, porque si ya la madre no se puede encontrar con el padre, porque si no se estaría violando esa perimetral y se puede denunciar ese incumplimiento, bueno, tal vez una tía que lo acerque hasta algún lugar que no quede dentro del radio de esa medida, ¿no? Alguna tía, alguna amiga, alguien que acerque al niño para que esté con el otro progenitor. Claro, o sea, yo le explicaba eso, que siempre hay un asistente social, si no se puede si ella no quiere, porque ella no quiere tampoco ningún familiar de él, quiere que él vaya a la casa a buscarlo y ahí ella se abusa en ese sentido. Y ahí lo agrede, lo amenaza por mensaje que le pasa al abogado, supuestamente. Yo le dije, ¿por qué no sacas captura y le mandas a tu abogado? Y él le manda a su abogado, pero él se separó por violencia de género. Se le fue las manos. Si es violencia hacia el varón no es de género, es solo violencia. La violencia de género es contra la mujer, ¿sí? Contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Bueno, la cuestión es así, ¿viste? Pero él no le quiere, o sea, yo le dije, bueno, eso vas a tener que charlarlo porque lo comunicó a sus jefes y justo dieron una charla de violencia. Y le aconsejaron hacer la denuncia. Pero él como que se siente que si la denuncia le va a hacer daño, ¿entendés? Como el nene es chiquito, tiene 1 año y medio. No, todo lo contrario, la denuncia queda como una prueba a su favor, ¿sí? De que él intentó contactarse, comunicarse, tener a su hijo, o sea, esto de llevárselo para pasar los días que ya tenían pactados o lo que sea, y de que eso no pudo ser posible. Queda una denuncia, ¿sí? Realizada, radicada, que a él le puede llegar a servir en un futuro, ¿sí? De acuerdo a lo que se pueda llegar a alegar en un posible juicio o en un proceso judicial, él tendría como eso de no, a ver, se incumplió, lo denuncié
y tengo esa prueba, y siempre guardar los documentos. Yo a veces tengo entrevistas y la gente viene sin los documentos y yo no sé qué firmaron, no sé qué les llegó, porque los tiran, porque se mudan y tiran los papeles, porque no importa, porque no, no, importan, todo lo que se haga judicialmente, todo lo que llegue de notificación al domicilio, guardarlo, porque es lo que justamente después nosotros necesitamos para entender el caso, para saber dónde estamos parados, ¿sí? Bueno, Elena, a ver, te doy la palabra. Quería bueno, ya como para que cerrar, si nos puedes hacer un resumen de esto de este tema tan importante ahora, que es el tema del registro de deudores alimentarios, cómo puede servir de herramienta, si nos puedes hacer un resumen. Sí, mira, justamente el otro día estaba tomando un taller en la UBA, bueno, yo le dije que soy graduada de la UBA, entonces el privilegio que tenemos los graduados de nuestra facultad es de, no tenemos arancel, entonces yo aprovecho todos los cursos y todos los talleres que hay de la UBA, los aprovecho y los hago porque es conocimiento y porque aparte no los tengo que pagar, porque hoy en día es caro hacer posgrados, cursos, talleres, etc. Así que bueno, y el otro día estuve haciendo uno, y tocamos ese tema, y se habló algo que me pareció muy interesante, porque a ver, sí, estos registros se están empezando a aplicar, ¿no? Es algo que está como naciendo ahora, y había gente que estaba en contra, ¿no? Abogados, colegas, que estaban en contra de este registro. ¿Por qué? Porque decían, o lo que alegaban era de que una persona quedaba ahí de por vida, ¿no? Y que esto como que ensuciaba la imagen, ¿no? O sea, que importante como esta disyuntiva entre qué es lo más importante, que sos un incumplidor o la imagen, ¿no? Cuidar la imagen. Bueno, nada, más allá de eso, que es algo que vemos continuamente, ¿no? En la sociedad donde vivimos, planteaban eso. Entonces, el profesor, el colega que daba el taller, decía, lo cual yo coincido con él, es que es importante que ese registro dure meses, años, décadas, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo hoy tengo un hijo con una mujer, no cumplo la cuota, ¿sí? Quedo en el registro, quedo registrado como incumplidor. Dentro de 5 años estoy con otra mujer, tengo otro hijo. Entonces, si se borrarían los registros, ¿no? Porque para cuidar la imagen, porque ya estoy cumpliendo, entonces quiero que me saquen, ¿no? ¿Qué pasa para el futuro? ¿Qué pasa para futuros incumplimientos? ¿Se entiende? O sea, ¿dónde va a estar registrado si algo se borra? Me pareció como muy interesante esta reflexión, ¿no? No, yo ya cumplí, entonces quiero que me eliminen del registro. No, bueno, sí, cumpliste, pero a raíz de que te coaccionaron para que cumplas. Entonces, posteriormente, años después, si vuelve a haber otro incumplimiento y se buscan esos registros, esa persona va a estar ahí, va a haber un antecedente, ¿sí? De que en algún momento esa persona incumplió. Así que la verdad me parece a mí personalmente un buen método, justamente lo que hablamos, ¿no? Para tener un antecedente. Me parece como dije, un buen método. Lo apoyo. Bueno, así no que sé bueno, si me permiten, yo creo que estuvo regio todo lo que explicó Camila, súper claro como decían las compañeras. Y respecto al registro, hay un proyecto de ley de nuestra compañera, la senadora Beatriz Mirkin, de federalizar los registros, justamente porque es un tema súper debatido y en muchos ámbitos, en realidad son los propios legisladores, los propios jueces, los propios abogados, como vos decías, Camila, que se niegan a eso porque son incumplidores. Entonces, como son incumplidores, no quieren que se avance con el proyecto. El proyecto pretende que estén conectados, porque no solamente que cada 4 años puedan tener un hijo con distinta mujer, sino también cambiar de provincia, y como son jurisdicciones locales, eso genera un inconveniente mayor. O sea que es muy importante que estén registrados, no para que vayan a la cárcel, sino para que cumplan. Entonces, por eso muchas veces la idea esencial por ahí es que no puedan sacar el registro de conducir, salvo que sea para trabajar, o que no puedan entrar a la cancha, o sea,
que se les toque en algún lugar, no sea el económico, ni que vayan a la cárcel, porque en definitiva la mujer no quiere que el papá de sus hijos esté preso o que no pueda trabajar, o sea, pareciera ser que la idea es otra. Bueno, creo que fue súper rico, creo que necesitamos una segunda vuelta en algún momento, Camila, así que ya te tenemos anotada acá, porque nos pareció que es muy importante, que hay mucha necesidad, somos muchísimas las que estamos acá en el chat, en el Zoom, y bueno, me parece que hace falta todo esto, y la bajada de línea tan terrenal que vos nos hacés es muy importante. Así que bueno, felicitaciones a Camila y felicitaciones a la mamá de Camila también. Aplausos. Abramos los micrófonos. Muchas gracias. Abran los micrófonos. Bueno, Cami, nos vemos en la próxima entonces. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Nos estamos viendo. Muy bueno. Chao, Camila. Camila. Saludos, Gladys. Adiós. Gracias.